eres lo que comes, ¿verdad? Eres lo que comes y nos referimos hablando de salud. Eres lo que comes y tienes que comer saludable porque entonces en base a lo que tú comes es lo que tú eres. Pero vamos a cambiar eso hoy y vamos a retarnos a pensar en que tal vez sí, somos lo que comemos, pero de pronto también comemos lo que somos, porque nosotros los latinos, nuestra dieta, nuestra comida es diferente. Así que Hal, creo que ya he dicho mucho y no quiero, o sea, aquí no estamos para escucharme a mí, aquí estamos para conversar contigo, para escucharte a ti. Hal Kenny, él es profesor aquí en Howard Community College de hotelería y gastronomía o culinaria, como se le conoce más aquí en este país. Y estoy súper contenta de tenerte conmigo esta mañana. Quiero que nos cuentes un poquito acerca de quién eres tú primeramente, que nos cuentes un poco de tu historia, cómo desarrollaste esa relación con la comida, qué te interesó acerca de seguir una carrera en lo que es gastronomía, hotelería. Entonces, cuéntanos acerca de esa pasión y cuéntanos un poco acerca de quién es Hal. Bienvenido y gracias por estar conmigo. Yo no sé si tienes bastante tiempo para que dé mi historia, pero vamos a intentar nada más. Mira, muchas gracias por tenerme aquí. Estoy muy ilusionado por ser invitado en Radio Caliente aquí en Howard Community College. Pero sí, no, buenos temas. Me encanta. Me encantó lo que dijiste sobre que la comida es gasolina, porque me gusta la gasolina, dame más gasolina. Y pues sí, la comida, específicamente la comida hispana, wow, qué cultura, hay muchísima cultura. No, pues yo empecé de pequeño a cocinar. Mi madre, que era de Madrid, justamente estábamos viviendo en México, yo era muy pequeño y me trajo de la oreja a la cocina, me dice, mira, voy a enseñarte a cocinar un omelette. Y dije, un omelette, pero ¿por qué? Y me dice, pues con un omelette, como los huevos son muy baratos, puedes sobrevivir con huevos y omelette, a pesar de que puedes meter cualquier cosa dentro del omelette, leftovers, cosas que se han sobrado, lo que sea. Y segundo, nunca quiero que tengas de depender en alguien que te cocine. Y ahí yo aprendí a ser independiente en cocinar. Pero el desarrollo ha sido increíble para mí en este país, específicamente en los Estados Unidos, porque es la diversidad que existe, específicamente la comida hispana y el latino. ¡Wow! Es una cultura increíble. Me fascina la cultura de comida hispana. Mi esposa es cubana, así que también he tenido el placer de cocinar y comer la comida cubana, pero hay tantos países latinoamericanos donde la comida existe aquí. Um, he tenido la fortuna de poder dar clases aquí en Howard Community College con hospitalidad y culinario. Y me fascina la industria. Tengo mucha pasión y se nota en mis clases y con mis estudiantes. Pero sí, mucho gusto estar aquí. Qué bonito saber que hay esa pasión y nos hablaste de independencia, ¿verdad? Mira, te voy a ser honesta, sí, y las personas que me siguen, las personas que están conmigo saben que la cocina y yo tenemos una relación estrictamente de necesidad, porque entiendo que yo tengo que comer y que mi familia tiene que comer y entonces esa es la relación que existe entre la cocina y yo, ¿verdad? Para mí la cocina no tengo yo ese gusto como el que tú nos estás contando de entrar a la cocina, de estar ahí. Soy impaciente, muy impaciente. Entonces, el momento en que yo me pongo a cocinar algo, lo pongo a hervir y me voy. Entonces, en mi casa yo les digo que todo mi estilo, siempre mi estilo de cocina es achocolatado, le digo yo, porque todo se me quema siempre un poquito. Entonces, ese es mi estilo, así cocino yo en casa y pues todos saben, todos sabemos y digo, bueno, pero es por eso, porque para mí, en cambio, la cocina, tú tienes esa pasión y te gusta
En cambio, yo no. En cambio, yo, como te digo, entiendo que es necesario, entiendo que lo tenemos que hacer, entiendo que también no es de coger y comer cualquier cosa, ¿verdad? Porque entonces es malo para nuestro cuerpo, no se disfruta tanto tampoco. Y es importante que establezcamos esa relación, que sepamos qué estamos poniendo en nuestra comida, cómo se preparan las cosas, que miremos la sal, por ejemplo, que miremos el nivel de azúcar, que si le queremos poner, me encanta a mí, por ejemplo, la col, entonces trato de meterle col por aquí, col por allá, y es parte de la razón por la cual a mi familia no le gusta que yo cocine. Bueno, Cris, perdona interrumpir, pero ¿cuál es el ingrediente más importante? El ingrediente más importante, Sí. yo creo que el gusto, yo creo que el tener No. ese gusto para cocinar. Love, El amor. amor. Tienes Y que le pongo tener mucho amor, o amor. sea, le Por pongo mucho eso. amor a mi familia, pero honestamente, el rato de la cocina sí, o sea, y soy pésima para seguir una receta, pésima, pésima. Yo leo la receta y digo, ok, gracias por la sugerencia, y la pongo a un lado y hago mi propia versión. Pero bueno, esa es mi relación, ¿verdad? Tengo una hija que Holt tuvo la oportunidad de conocer ayer. Ella quiere estudiar culinaria, ella quiere ser, desde que es pequeña, ella dice que quiere ser chef. Entonces, y que quiere ser una pastelera, es lo que ella quiere hacer en su vida, ¿verdad? Entonces, cada uno de nosotros tenemos esa relación que vamos desarrollando con la comida. Hay Sí, gente muy apasionada y ya vemos otros que mantenemos la relación por necesidad, más no por otra cosa, ¿verdad? claro, claro, Pero, sin embargo, la comida es parte de nuestra cultura. Más allá de esa relación individual, existe una relación colectiva con lo que es la cultura, ¿verdad? Entonces tú decías, how existe cantidad, existe diversidad, pues, porque pues nuestra cultura latina es muy diversa. Yo que crecí en el Ecuador, tienes toda la razón. O sea, yo aprendí de la comida ecuatoriana. Mi mamá es colombiana, entonces estuve siempre expuesta a la comida colombiana y te digo, prefiero la comida colombiana. Después, por proximidad, porque pues estamos límite con Perú, aprendí un poquito también de la gastronomía peruana. Pero el momento en que yo llegué acá a los Estados Unidos, o sea, se amplió muchísimo el horizonte. Y eso es justamente a donde quiero que vayamos, porque dije en un comienzo, ¿verdad? Comemos lo que somos. Hablemos acerca de cómo la comida nos ayuda a eso, a demostrar nuestra identidad, cómo sí. nos ayuda de pronto, cómo es una carta de presentación tal vez aquí en los Estados Unidos, ¿no? En un país donde somos inmigrantes y estamos trayendo esa cultura con nosotros, cómo nos abre esas puertas, cómo de pronto nos puede ayudar a romper barreras y nos puede ayudar a crear lazos con personas que no son de nuestras culturas. Yeah, muy buena pregunta. Tienes toda la razón. Es nuestra identidad. Por ejemplo, si tú vas a un sitio y venden tacos, pues claramente puedes definir que es mexicano. Si vas a un sitio y tienen arepas, puedes identificar que son o venezolanos o otros países que hacen arepas. Entonces, nuestra identidad es lo que nos establece aquí en este país. A pesar de que yo he notado que es mucho más aceptable la comida étnica, ¿no? La comida extranjera. Y, y si te das cuenta, la comida americana tiene un poco de todo ahora. Ok, ¿cómo puedes definir la comida americana? ¿Qué? Hamburgers, spaghetti and meats, pero ¿dónde viene el spaghetti? ¿Dónde viene French fries? Viene de diferentes países, ¿no? Entonces, la comida americana también es una identidad, pero tiene muchas identidades incluidos. Pero específicamente la comida hispana, increíble cómo ha explotado en este país. Me acuerdo en los años 80, cuando estaba yo trabajando en Washington, D.C., cuando salieron el primer restaurante Burrito Brothers. Y eso es cuando había mucho influx de el salvadoreño viniendo a Washington.
Y entonces abrieron un restaurante de burritos y nunca, nadie había oído nada de qué era un burrito. Y nada, que fue un éxito tremendo, que es una tortilla con cosas, arroz y frijoles adentro y lo puedes comer como un sándwich. Fue un éxito inmediatamente. Entonces, desde mucho tiempo, la comida latina ha establecido más y más, a pesar de que ya es un staple. Entonces, ¿quién no le gusta la comida americana? ¿Quién mexicana? ¿Quién no le gusta la comida, tacos, burritos? Lo que pasa es que también ha estado un poco um, eh, misinterpreted por Taco Bell. Taco Bell definitely ha americanizado un poco, pero tiene sus ventajas, ¿no? Porque ahora el americano puede identificar y Taco Bell, es increíble el volumen que hacen, el éxito que han tenido. Pero da un taste, un sabor a la comida mexicana. Ahora lo que ves es food trucks, cantidad de comida hispana, porque ahora están viajando y pudiendo transportar a sitios populares para introducir la comida. Pero no, la comida hispana es una cosa necesaria en este país. Y que, como tú acabas de decir, nos identifica. Algo que topaste también es esa fusión, ¿verdad? Esa fusión, ese Taco Bell. Y te voy a ser honesta, yo cuando mi primera experiencia de tacos fue Taco Bell. Entonces yo pensaba que eso era el taco, que así eran los tacos originales, que el taco original era la tortilla con la carne molida y con la lechuga y con el tomate, o sea, tal cual como te lo presenta Taco Bell. Para mí, venir a este país y encontrarme con la primera vez que comí un auténtico taco, con los pedacitos de carne ahí Sí, y con el sí. cilantro y con la cebollita, o sea, para mí fue como que, espérate un ratito, o sea, ¿quién me está engañando aquí? ¿Cuál es el taco verdadero, verdad? Porque mi experiencia, vamos a eso, ¿no? La experiencia en base a lo que tú has comido, lo que tú has experimentado, te crea cierta idea. Entonces, mira que yo tenía esta mala concepción de que el taco original era esta fusión Tex-Mex. Entonces, quiero que hablemos acerca de justamente de esa fusión, Hal, porque yo siento que representa lo que es la comunidad latina inmigrante, porque somos eso, somos una fusión, ¿verdad? Estamos tratando de mantener nuestras raíces, de seguir conectados con nuestra cultura original, con nuestros países, pero a la vez nos vamos adaptando y vamos cambiando por el mismo medio en el que estamos. Y se ve reflejado en estas fusiones, ¿verdad? Estas fusiones afrolatinas, estas fusiones Tex-Mex. Mm. Cuéntanos un poco en tu experiencia acerca de eso desde tu punto de vista de chef. ¿Cómo engrandece a este país y al mundo en realidad, ¿verdad? Tener esas fusiones, no solamente en la comida, pero también a nosotros como personas, el mantener nuestras raíces, el traer y ser orgullosos de donde venimos, de lo que somos, pero a la vez como que tener esa apertura Mm. para moldearnos al medio nuevo en el que estamos y mejorar y cambiar ciertas cosas, pero no perder nuestra esencia. Qué buena pregunta. Lo que me he dado cuenta últimamente es unos grandes chefs que están entrando en la industria ahora, eh, están intentando preservar esa cultura de donde vienen. Entonces, tienen recetas de sus abuelos, de sus madres, que ahora están introduciendo al público, mira, esto es de donde vengo yo, esto es mi tierra, esto es mi comida, esto es mi cultura. Pero las generaciones que están subiendo están cogiendo un poco de esto y un poco del otro y experimentando, pero
pero manteniendo esa cultura, preservando su cultura. Pero es un poco de todo ahora. Si hablas de un poco de todo, tapas, platos pequeños, pues ahora las tapas aquí de los Estados Unidos no son tapas tradicionales españoles, están un poco de esto y un poco de otro. Cualquier plato pequeño puede ser tapas. Entonces, si son dos taquitos o si son taquitos de pollo o cualquier cosa, combinando diferentes culturas, pero siempre manteniendo y preservando lo suyo, ¿no? Eso es muy popular ahora entre los chefs. Los chefs internacionales especialmente también intentando preservar esa cultura, esa tradición. Y la gente, a pesar de que es una oportunidad para presentarlo al mundo, ¿no? Mira, prueba esta comida de mi cultura, de mi país, de mi pueblo, donde sea, que son recetas de hace muchísimo tiempo. Y eso lo vas a ver aún más y más y más y más. Y qué bonito, mira, porque el otro día veía en Facebook una de las personas que también es muy activa en nuestra comunidad, Verónica Cool, si es que me estás viendo, saludos en esta mañana. Ella ponía y decía, ¿verdad? Ella eh, nació en este país, ella viene, sus raíces son latinas, sus hijos también son nacidos aquí. em, y ella decía, el otro día estábamos celebrando la herencia hispana y yo iba a hacer tacos y les dije a mis hijos, bueno, vamos a comer tacos hoy. Y el hijo le dijo, yo no quiero tacos hoy, yo quiero pizza. Le dijo, pero es que, hijo, estamos en el mes de la herencia hispana. Y él le dijo, pero los latinos también comemos pizza. Entonces, mira que incluso, exactamente, entonces las nuevas generaciones, lo que tú decías, ¿verdad? De pronto, yo que crecí en el Ecuador, o sea, y les digo a mis hijos esto muchas veces, les digo, vamos a comer comida de veras, comida de verdad, no vamos a comer hamburguesa, no vamos a comer esas otras cosas que para mí eran, cuando yo estaba creciendo, eran como que íbamos a un lugar especial, teníamos que tener un lugar especial para ir a un McDonald's, por ejemplo, porque en el Ecuador había un McDonald's en Quito y o sea, era el restaurante al que íbamos a comer cuando teníamos alguna fecha especial. ¿Sí? Entonces, esas relaciones incluso de cómo nuestra realidad influye y cambia la visión que tenemos, ¿verdad? De ciertas cadenas. McDonald's aquí es del diario, es lo que tú comes, si es que quieres un snack, es lo que tú puedes ir y comer en nadie creo que consideraría ir a McDonald's, a menos de que sea lo que realmente te gusta, que ese sería mi hijo, ir a comer en tu día especial una hamburguesa en McDonald's, ¿verdad? Entonces, nuestra realidad ayuda también a definir esa relación que tenemos con la comida. Y otra cosa que en mi parecer ha hecho la comida es que nos ha ayudado también a romper estereotipos. Y Hal, te digo, me encanta que estoy hablando con un hombre, con un chef acerca de esto, porque en nuestra cultura latina, otra cosa que tenemos muy arraigado es que la persona que es encargada de la cocina es la mujer. Más sin Yeah. embargo, el momento en que nosotros vemos la industria gastronómica, la mayoría o un buen número de los chefs que llegan a sobresalir a nivel internacional son hombres. Cuéntanos acerca de la comida como ese instrumento para igualdad de género, ese instrumento que rompe esos estereotipos que dice, la cocina, tú decías en un principio, la cocina es para todos, es algo que todos deberíamos, por lo menos medio dominar, ¿verdad? Como lo hago yo, o llegar al nivel de experiencia que tienes tú. Entonces, ayúdanos a romper un poco esos mitos que tal vez muchas veces dentro de nuestra cultura latina especialmente todavía siguen muy arraigados y seguimos todavía con esas ideas de que las mujeres de la cocina y los hombres tienen que estar fuera de ella. Ya, qué estereotípico. Esa tradición lleva muchísimos años, especialmente que la mujer tiene que ser de casa y a eso se dedica y no trabaja, solo el hombre trabaja, pero eso ha cambiado muchísimo. Ahora,
últimamente tienes mucho dual income housing donde los dos papás están trabajando y quiero aclarar una cosa, o sea, en la comida hay necesidades sociales y necesidades biológicas, ¿verdad? Las necesidades biológicas es porque tenemos hambre y tenemos que comer algo. Entonces, eso es donde viene McDonald's, o lo que llamamos nosotros son QSRs, Quick Service Restaurants, donde necesitamos algo rápido y para calmar el hambre. Ahora tenemos necesidades sociales. Y por mí, la comida hispana es más social que nada. Cuando hay una fiesta, ¿qué? Hay comida. Cuando hay una celebración, hay comida. Entonces, todo es a base alrededor de la comida, ¿verdad? Pero sí, o sea, si uno pregunta a una mujer, ¿sabes cocinar? Y dice que no, ¿qué? ¿No sabes cocinar? ¡Qué horror! Es una vergüenza. Eso está cambiando ahora, porque específicamente un ejemplo que diste tú es que tú cocinas por necesidad, pero no es tu onda, no es tu cosa, ¿verdad? Ok, está bien, pero lo que pasa es que ahora las mujeres están rompiendo esa tradición de no poder ser chef. Y últimamente estás viendo muchísimas mujeres convirtiendo en chef y famosas. Las ves en la televisión compitiendo contra los chefs más famosos del mundo que siempre ha sido dominado por el hombre. Pues eso está cambiando y yo encantado, porque como yo dije, cualquier persona debería tener esa oportunidad de ser exitosos en su carrera de chef, aunque sea mujer o hombre. Um, you know, por mí, las mujeres tienen más atención a detalle y más amor, ¿no? No sé qué es, pero sí, siempre ha sido dominado por chef masculino, pero yo digo que eso está cambiando muchísimo y lo vas a ver muy fácil. Con COVID, eso ha dado mucha oportunidad a personas practicar cocinar porque no tenían otro remedio, ¿verdad? Y con las mujeres teniendo los derechos iguales ahora o luchando por derechos para ser igual, está muy bien. Y vas a ver que las mujeres van a tener más posiciones dominadas, más posiciones managerial. Vas a ver eso más y más y más. Y igualmente en el culinario y hospitality, ya tienes chefs famosos que son mujeres y están dominando posiciones. Y qué interesante, mira, porque en el diario vivir, ¿verdad? En nuestra casa decimos la mujer a la cocina y es hasta como que con un poco de menosprecio. Más sin embargo, cuando miramos a la industria en sí, el análisis que tú nos acabas de hacer, los que llegaban al poder y los que llegaban a sobresalir eran los hombres, ¿no? Entonces, dándole como que e- 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 ese equilibrio, rompiendo ese balance y qué bueno saber que más y más mujeres están llegando acá arriba y pues también en casa, ¿no? También en casa estamos viviendo eso de que como tú decías, ahora ya antes la mujer se quedaba en casa, el hombre era el que trabajaba, eso era lo que pasaba y la familia podía subsistir muy bien con un solo ingreso. En estos tiempos, mayormente todos los hogares se necesita de esos dos ingresos para poder subsistir, entonces se ha convertido más en una dinámica dual en la que hoy cocinas tú, mañana cocino yo, si es que yo llego temprano, entonces no te preocupes, yo cocino, cosas así, ¿verdad? Entonces se ha convertido en un verdadero partnership, en una verdadera fusión entre los dos, en una comunión en realidad de familia, en la que ya esos roles predeterminados y preestablecidos se han ido rompiendo un poco, con respeto, con amor, eso sí, siempre. En mi casa, mi esposo cocina mucho mejor que yo. Cocina delicioso mi esposo. Él cocina fantástico, pero él Qué humilde poder, poder admitir eso. Otra sí. cosa, no por no interrumpirte, pero el machismo
se está bajando muchísimo, específicamente en este país. Desafortunadamente en los países latinos todavía el machismo existe, domina, pero aquí en este país no hay mucha más igualdad y no solamente con las mujeres, con todos los aspectos. Así que Totalmente. vas a ver ese partnership, muchísimo más. Yo cocino todos los días. Eso es mi responsabilidad, eso es mi cosa y yo tengo orgullo. O sea, mis platos son de calidad de restaurante y quiero que mi familia lo disfruten y digan, wow, esto es increíble. Así que esa barrera no existe en mi caso. Y yo creo que vas a ver eso muchísimo más adelante. Y qué bonito, ¿no? Si es que disfrutamos de algo, hacer de algo, decir, quiero que mi familia disfrute, quiero que ellos reciban esto que yo sé que me sale súper bien y que lo disfrutemos juntos y que sean ellos mis mejores clientes, ¿verdad? O sea, porque pues Absolutamente. de eso se trata. Hablemos un poquito ahora sí, Hal, de la industria, ¿verdad? Y mencionaste el COVID y cuando llegó el COVID, una de las industrias que necesitábamos y que presionábamos para que abran más pronto Yeah. era justamente la industria de los restaurantes, la industria gastronómica, o sea, necesitábamos suplir esa necesidad, ¿verdad? De la comida. Más sin embargo, muchas veces, como dije en un principio, menospreciamos a la industria y decimos, si está trabajando en un restaurante, a menos de que sea el chef mayor, ¿verdad? De la casa. A él lo miramos con ojos distintos y con cierto respeto. Pero los meseros, pero las personas, los que nos reciben y que nos dicen dónde nos vamos a sentar, los hosts que se llaman en inglés, no conozco si existe otra palabra en español, los busboys, los que retiran los platos, los lavaplatos, todas las personas que están, ¿verdad? En el proceso ahí de manejar el restaurante y de darnos esa experiencia, como que siempre hemos pensado, cualquiera lo puede hacer. Si es que está trabajando en un restaurante es porque no ha conseguido otro trabajo o es porque el trabajo que tiene tal vez todavía no está ganando lo suficiente, entonces solamente un poco de plata extra. O sea, siempre lo hemos visto como que una segunda opción. Yeah. Ayúdanos a cambiar esa perspectiva, ayúdanos a entender la realidad de lo que es trabajar, de lo que se necesita también para poder proveer buen servicio, porque yo no conozco a nadie que siga yendo a un restaurante si es que no le dan un buen servicio de calidad. De hecho, somos muy rápidos y somos muy buenos en decir, no vuelvan a ir a ese restaurante porque no te tratan bien. Entonces, hablemos un poco acerca de eso, de esos estándares en realidad que no es, primero que no es para todo, porque es trabajo físico, es trabajo fuerte. Y segundo, o sea, ayúdanos a crear un poco de aprecio también para esta industria que es tan sacrificada y es tan importante en nuestra comunidad. Sí, me encanta ese tema. Mira, COVID ha sido una cosa increíble. También me acuerdo del 9/11, 9/11, que también fue una tragedia increíble y afectó muchas industrias, específicamente um, uh, travel, viaje y hostelería. Pero COVID específicamente más ha afectado restaurante, también hotel y también viajar. Pero más restaurante y ha tenido sus ventajas y desventajas. Las ventajas, las desventajas que ha tenido, claro, la gente, o sea, también hemos cogido una mala reputación, que los que trabajamos en restaurante, que somos vagos, que queremos colectar desempleo, que no necesitamos trabajar. Y eso no es el caso. El caso es que nosotros en restaurante no sabíamos qué iba a ser el futuro del restaurante, que si iba a seguir cerrado o servicio limitado. Entonces, lo que pasa es que considerábamos otras industrias
tenemos que trabajar. Entonces, vamos a considerar esta carrera, vamos a considerar esta carrera. Y eso ha afectado muchísimo aún más en poder el trabajador de restaurante, que ahora está en necesidad, increíblemente. Entonces, la ventaja es que la gente se está dando cuenta ahora qué esencial e importante es el trabajador de restaurante. Y sí, diferentes posiciones también, de lavar platos, de cocinero, de busboy, de mesero, manager. Todas esas posiciones están sufriendo ahora porque no hay suficiente gente para llenar esas posiciones. Ahora, la gente se está dando cuenta del valor que traen, porque ahora que ya, ok, las puertas están abiertas, vamos a ir al restaurante y no hay gente para servir, o el restaurante no puede abrir porque no hay gente para trabajar, se están dando cuenta ahora el valor. Pero la gente también siempre han sido bastante educados con la comida, la calidad de comida, pero lo que pasa es que no se han dado cuenta de qué se trata trabajar en un restaurante y servir esa comida y la gente. Y es increíble, es increíble la gente cómo reaccionan. Por ejemplo, una clase que yo doy que se llama Dining Room Service Basics. Yo enseño a mis estudiantes en cómo operar y trabajar en un restaurante. Y estos chicos nunca lo han hecho, ¿verdad? Entonces, abrimos los miércoles y jueves para servicio, servimos la comida y otra clase de culinaria cocina la comida y mi clase lo sirve. Y estos chicos están dando una educación increíble. El nerviosismo, el social, la parte social, en tener que socializar con la gente y los clientes. Y yo lo tomo personal porque ahora yo estoy enseñando a estos estudiantes cómo poder operar y trabajar en un restaurante. Y yo creo que eso va a ser una ventaja tremenda en educando el público y la gente. ¿Y de qué se trata esto? Yo me acuerdo, yo trabajé últimamente en un restaurante que se llamaba Cuba de Ayer, que es un restaurante cubano en Burtonsville. Y me acuerdo la primera persona que vino cuando abrimos para carry out solamente, y entró a la puerta y dijo, ¡ay, gracias a Dios que estáis abiertos, porque os he extrañado muchísimo! Entonces, la gente sí tiene el valor por la comida, pero lo que pasa es que no saben de qué se trata el servicio, en qué se trata en servir esa comida en multitudes. You know? So, yo creo que el COVID, aunque ha tenido sus desventajas, también ha tenido sus ventajas en educando al público en de qué se trata esto. Ahora, también estoy viendo una buena cosa en que el hispano no solamente están lavando platos ahora, están progresando muchísimo más y con programas como ESL, porque siempre ha sido una barrera de lenguaje. Ahora que están aprendiendo un lenguaje más y más y teniendo más, eso da más oportunidad. Entonces están saliendo más y más de la cocina, no solamente de dishwasher, no solamente de cocinero, están siendo managers ahora y teniendo mucho más oportunidad. Yo creo que vas a ver eso aún más y más y más, a pesar de que nosotros somos trabajadores, así que hacemos cualquier cosa. Y eso va a dar mucho más valor adelante. Hablando de preparación, Hal, y de las barreras, ¿verdad? Para personas que están viendo esta conversación y dicen, bueno, a mí siempre me ha gustado la cocina, me gustaría en realidad trabajar en esa industria. Uh-huh. Dos preguntas van aquí, porque el primer día que te conocí, tú me contaste tu trayectoria en la carrera. Entonces, quiero que nos hables primero de las oportunidades
en sí de la carrera, ¿verdad? Y de tu trayectoria, de cómo tú empezaste desde abajo y has ido creciendo y lo que eso ha hecho personalmente para enriquecerte a ti como profesional. Pero también quiero que nos hables acerca de las oportunidades que hay aquí en Howard Community College para que las personas vengan, se preparen y puedan profundizar más todavía lo que es en realidad el estar y el ser parte de esta industria. Sí, o sea, eh, COVID ha forzado a mucha gente y ha dado oportunidad a mucha gente a aprender a cocinar por necesidad y también por curiosidad, ¿no? Entonces, se ha vuelto muchísimo más popular, no solamente cocinar, pero hospitality también. Eh, yo empecé lavando platos desde pequeño y fue mi primer trabajo y cuando vi cuánto dinero uno podía ganar, me aficié inmediatamente. O sea, eh, la historia fue que estaba lavando platos en un restaurante y estaba conectado a un bar y el bartender me dice, oye, necesito que me ayudes en el bar esta noche. Y dije, ok, está bien. Y al fin de la noche ¡pah! Me dio un billete de $20. Y en esa época $20 era un tesoro, vamos. Y ahí es donde me aficié. Dije, wow, eso solo tengo que hacer eso y gano tanto dinero. Y eso fue mi motivación y mente en esa época. Yo inmediatamente me dediqué a esta industria, hospitalidad y culinaria, y fui avanzando poco a poco y se llama eso un career path. Entonces, lo que yo enseño a mis estudiantes es tener no solamente un career path, pero un career goal. ¿Dónde te ves en 5 años en esta industria y cómo vas a llegar a eso? Desafortunadamente, yo nunca pensé en el career goal porque yo estaba siempre avanzando y trabajando por necesidad, pero he tenido mucho éxito en esta industria y a pesar de que tener esa educación académica y esa educación de trabajo es lo más necesario. Y estoy viendo eso muchísimo más. Yo como restaurateur, yo busco gente que no solamente tiene la experiencia de trabajo, pero también tiene esa experiencia de colegio también, porque es muy importante. Y lo estoy viendo muchísimo, muchísimo más la popularidad con mis estudiantes en registraciones en este departamento. Increíble cómo ha aumentado últimamente. Y nuestro programa aquí en ACC es lo mejor. Hemos tenido mucha um, mucha gente que son muy generosos en ayudarnos, pero también el staff aquí y los trabajadores aquí son increíbles. Tenemos un equipazo que ha dado una muy buena reputación en el programa que tenemos ahora, a pesar de que, por ejemplo, lo que ves detrás de mí es el nuevo restaurante Dining Room que tenemos para los estudiantes, para que tengan un real life experiencia y o sea, estamos muy orgullosos de lo que tenemos. Ahora, sí, si uno está interesado en Howard Community College, puede ir a nuestra página en howardcc.edu y de ahí pueden ver una sección que se llama Discover HCC y de ahí hay mucha información sobre el estudiante extranjero, indocumentados, los que quieran estudiar esta industria. Y qué bueno que hayas hablado de eso, de esas oportunidades, porque otro de los mitos es que si soy indocumentado, entonces voy a trabajar en lo que es la Ah, cocina, voy a trabajar en lo que es los restaurantes. Hay yeah, pocas industrias, ¿verdad? En las que es como que el único camino que tenemos. Y yeah, yo les quiero invitar a todos a que busquen. Puede ser que sí, en realidad, por esas barreras de los documentos no hayan tantas oportunidades allá afuera, pero hay oportunidades. Y si encuentran que este camino de la cocina es el camino que a ustedes les gustan, vengan y conversen aquí en HCC. Como decía Hal, tal vez hayan barreras en obtener, qué sé yo, si una licencia o una certificación o algo así,
pero qué tal que puedan venir y aprender inglés. Y entonces, como tú nos decías hace un momento, o sea, solamente con el aprender inglés ya dejas de ser el busboy, ya empiezas a servir mesas, puedes llegar incluso a ser un manager en algún momento del restaurante, Y dependiendo los de recursos, los recursos están ahí. Hay ESL dando clases de inglés gratis. Hay muchos sitios que están dando clases de inglés gratis, que están también ofreciendo becas, cantidad. Así que los recursos están ahí. Y aquí en HCC hay clases específicas para la industria que a ti te interesa. Entonces, hay clases para carreras que se llaman, ¿verdad? Sí. Consulten, vayan a la página que Hal les dijo, howardcc.edu. Hay una barrita que dice search, buscar. Ahí pueden poner en español clases de inglés y les va a salir la información. Entonces, o me pueden contactar a mí aquí en la página de Dragon Digital Radio o en mi página de Cris Oviedo. Yo encantada de la vida les mando la información, les pongo en contacto con las personas de ESL. Y hay otra oficina que fue la que nos contaba Hal también, que se especializa en trabajar justamente con estudiantes extranjeros, estudiantes que no tienen documentos, estudiantes que están de pronto protegidos bajo DACA o que tienen permiso de trabajo o que tienen estas otras circunstancias migratorias diferentes. Así que no nos cerremos las puertas. El mensaje que yo trato de traerles siempre es busquemos información, expandamos nuestros horizontes, aprendamos más, porque mientras más vamos aprendiendo y más vamos conversando, nos damos cuenta que hay otras oportunidades y que podemos hacer lo que nos gusta de mejor manera, que nos va, como decía Hal, a ayudar a crecer. Y obviamente el rato ya no van a ser 20, sino que van a ser $100 los que te van a pagar el rato que lavaste esos platos, ¿verdad? No, y no olvidemos un programa especial que cuando ya esté el estudiante aquí en HCC, hay un programa que se llama Ambiciones, que es un departamento increíble que se dedican al estudiante hispano-latino en cómo progresar, en cómo prepararse, no solamente como estudiante, pero como en carrera, en ese mundo entero que hay afuera. Hal, tú has conversado y nos has dicho bastante acerca de las aflicciones que ha traído COVID. Nos has hablado tanto de las aflicciones como de las oportunidades tal vez que ha creado para el respeto, especialmente hacia la industria. Cuéntanos cómo podemos nosotros como consumidores apoyar ahorita la industria. Cuando vamos a un restaurante, y sé que tú vas a ir hoy noche a un restaurante porque estás celebrando algo muy grande, cuando vamos a un restaurante, o sea, ¿qué quieres que tengamos en mente ahorita que vamos a un restaurante? Hablaste de que están bajos de personal. eh, yo sigo un grupo en Facebook que se llama Howard County Eats Me y encanta eso. y se escuchan muchas cosas, o sea, la gente ahí es para consumidores en donde ellos recomiendan restaurantes o también a veces dicen, ¿sabes qué? No me gustó esto o algo que se ha visto mucho últimamente es justamente la espera estuvo muy larga, los precios están muy altos, el servicio no es el mejor, cosas así un poco negativas. Entonces, háblanos a nosotros como consumidores, ¿verdad? Para no quedarnos en esos puntos negativos que se están sintiendo colectivamente por las barreras que tú nos acabas de contar, ¿verdad? De la falta de Eh, personal, de las barreras que nos pone el COVID. Entonces, como consumidores, ¿cómo apoyamos a la industria y qué consejos nos das para que cuando vayamos a los restaurantes, cosas que deberíamos mantener en mente para tener una mejor experiencia? sí, o sea, ha sido un efecto dominó, ¿verdad? Eh, el tema de los precios que han tenido que subir, eso no ha sido nuestra culpa. Lo que pasa es que no han podido, las compañías no han podido producir estos productos y el consumidor, como se están consumiendo tanto, han tenido que, tienen un shortage, no hay. Lo que yo aconsejo para el consumidor es tener paciencia, por favor, que nuestra industria es una industria de servicio. Estamos aquí para servirlo, pero lo que queremos es esa paciencia, empatía también y esa cortesía. O sea,
no puedo creer que leo historias de consumidores siendo rudos a los meseros, que al rudos, que no sé qué, y no entiendo eso, no entiendo, porque estamos aquí para servirle, ¿verdad? Entonces, estamos en una era de recuperación. Estamos intentando a recuperarnos, a ser normales otra vez y poder dar un producto de calidad, dar un producto con consistencia. Y también otra cosa que pido es que la gente, por favor, soporten a las compañías pequeñas, los restaurantes independientes, porque los restaurantes de grandes corporaciones tienen otros locales que los pueden proteger y pueden coger dineros de otros locales y para sostener lo que sea, pero los restaurantes independientes son los que están sufriendo aún más. No hay trabajadores, no hay gente que podemos dar para servirle. Entonces, estamos ofreciendo muchos más incentives, por ejemplo, pagando más por hora o dando buenos beneficios o referral bonuses, etcétera. Entonces, hasta que lleguemos a este punto, solo pedimos que sean muy pacientes, por favor. Y que sigamos apoyando a la industria, como tú nos acabas de decir, que sigamos disfrutando de los negocios pequeños, de ese papá, esa mamá, ese vecino, ese amigo que tiene su restaurante, porque creo que muchas veces nos olvidamos que detrás de todos estos negocios es una persona, es una familia, es otro ser humano el que está ahí. Entonces, y la persona que nos está atendiendo también es un ser humano, así que tiene sus virtudes, tiene sus defectos, tengamos esa paciencia. Y tienen Sí, mucho estrés, estoy segura que ahorita trabajar en la cocina es mucho, mucho, mucho estrés. ahora sí Así te que digo, ha habido gente muy generosos que saben la situación y están dando, por ejemplo, están dando mucha propina, porque saben la situación y pueden tener empatía en cómo está la cosa. Pero sí, ha habido gente, wow, increíbles, generosísimos, que entienden y comprenden cuál es la situación. Así que sigámonos apoyando de esa manera, apoyando a los negocios pequeños, Sí, a los negocios latinos, ¿por qué no? ¿Verdad? Apoyando a nuestra cultura. Te tengo 5 preguntas, Hal, que son así como que de respuesta rápida, ¿verdad? venga. Ok, primero, tu platillo favorito. Pues, eso es una pregunta injusta. Me gusta de todo. Wow. Platillo favorito. Eh, comida favorita Sí, mexicana. Vamos. ok, Comida mexicana, que es muy increíble, complicada y todo. Vamos. perfecto. ¿Té o café? Uf, también, porque mi padre era inglés y me encanta. Café, porque yo tomo café cubano, café con leche todas las mañanas. Vamos. Perfecto. El mejor punto de cocción para las carnes rojas. Medium rare. Medium Sí, rare. sí, porque con medium o medium well se seca demasiado. Medium rare. Nunca la he probado y no creo que yo podría comerme una carne medium rare. Yo en cambio, sí, no, 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 solo de pensar ahí el todavía verle la sangre como que Venga. helado o pastel. Oh my goodness. Bueno, como he ganado el Quarantine 15 libras, eso es una pregunta, no sé. Me encanta el pastel. El Venga, pastel. el Yo pastel. soy, yo soy team helado, yo soy del equipo contrario. Okay. Me gusta el tres leches, el pastel favorito. Tres leches. Wow. Y si pudieses poner una ley que absolutamente todas las personas en el mundo debemos seguir para erradicar el hambre, ¿cuál sería esa ley? Man. Pues eso inmediatamente me hace pensar en el chef famoso José Andrés. José Andrés, que últimamente ha hecho tanto para los desastres mundiales que ha habido, y él piensa como yo, que nadie en este mundo
debe sufrir de hambre, que siempre, ¿no? Siempre debería de haber algún recurso en evitar eso primero, right? Y tener productos necesarios para evitar el hambre. Eso es una cosa que es incomprensible como un país o una persona puede sufrir de hambre en esta época, pero sí, o sea, José Andrés, que es una persona increíble, que personas como él, que están haciendo un esfuerzo, están haciendo una diferencia en evitar eso de sufrir de hambre. Pero no me respondiste la pregunta, o sea, si pudieses, una ley, algo que la gente tiene que empezar a hacer hoy para erradicar Okay. el hambre. Saber cocinar. Ok. Saber cocinar. Porque Me eso me ha parece una ayudado a mí excelente. muchísimo, ser independiente y poder sobrevivir de cualquier cosa. O sea, yo puedo mirar en mi armario y si no he ido de compras, yo puedo hacer cualquier cosa para satisfacer mi hambre. Saber cocinar, pero también hay que tener los productos en poder hacer eso. Pero saber cocinar es saber sobrevivir. Perfecto, es una respuesta excelente. Así que se nos está acabando ya el tiempo, Hal. Nos quedan más o menos unos 9 minutos. Recuérdales, por favor, a todos dónde pueden conseguir más información acerca del programa aquí en Howard Community College, dónde se pueden poner en contacto contigo, tal vez dónde pueden venir a degustarse de las cosas que los alumnos están preparando y tal vez venir y apoyar también aquí al programa de culinaria en HEC. Sí, o sea, si tienen interés, ven a vernos, ven a visitar, ven a dar un pequeño tour, a ver dar un vistazo a ver qué estamos haciendo aquí. Pero sí, o sea, howardcc.edu. Si pones Hospitality and Culinary, ahí sale nuestra página inmediatamente y pueden ver toda la información y todas las facilidades que tenemos. Pero si queréis venir al campus, yo estoy dispuesto a darles un tour y hablar un poco de qué se trata este programa magnífico que tenemos aquí. Gracias, Hal, por esa invitación a todos. Así que ya saben, si están interesados en una carrera en culinaria, pueden venir aquí a Howard Community College, pueden aprender lo que es el servicio, pueden desarrollar ese más gusto todavía por esa carrera de lo que es hospitalaria y gastronomía. Right. ¿Algún último mensaje tal vez que quieras dejarles después de toda nuestra conversación a todas las personas que nos están escuchando en este día? Creer es poder. Y sí se puede. Sí se puede. Vamos. Me parece un mensaje fantástico. Sí se puede. Aprendamos a cocinar, aunque sea por necesidad o por pasión, como mi invitado de esta mañana, Hal, pero aprendamos a cocinar y apoyemos a los negocios pequeños. También busquemos maneras de apoyar a los otros que tal vez están pasando necesidad. El Food Bank aquí en Howard, en el condado de Howard, es un lugar fantástico. Si ustedes están pasando necesidad, pueden ir al Food Bank. También hay Columbia Community Cares, que sigue todavía con su labor fantástica de dar comida a, al a la mayor cantidad de gente posible. Hay muchas maneras. Y si ustedes están buscando maneras de ayudar a otros, si ustedes están en el otro lado, ¿verdad? En este momento tienen bastantes recursos, conéctense con esos dos lugares. Inicialmente, conéctense con Hall y de pronto podemos hacer algo, porque aquí en HEC también tenemos un food pantry para nuestros alumnos que están en necesidad. Así que sigamos adelante. Como dijo Hal, sí se puede. Compartan, por favor, esta información. Apreciemos, valoremos la industria gastronómica y culinaria. Hal, muchísimas gracias por compartir esta mañana conmigo y gracias a todos por darnos este tiempo y por ser parte de esta conversación. Compartan y los espero la próxima semana con otro programa. Hasta entonces, que tengan un lindo miércoles y yo soy Cris Oviedo.